En 2011, este hombre ideó una operación de contrabando de antigüedades tan audaz e ingeniosa que causó conmoción en todo el mundo. Este cerebro no solo saqueó artefactos, saqueó una fortuna en tesoros del antiguo Egipto, acumulando más de 3.000 piezas invaluables, todo mientras era un fantasma para la policía, aclamado como el Indiana Jones de la vida real por los medios. Este saqueador de tumbas ejecutó su audaz escapada justo bajo las narices de los oficiales de aduanas egipcios, sin levantar sospechas. Pero la verdadera historia radica en la asombrosa complejidad de sus operaciones. ¿Cómo logró ejecutar un esquema tan grande sin ser detectado? ¿Qué métodos empleó para burlar a las autoridades en cada paso? Y al final, ¿cómo fue finalmente capturado este virtuoso del crimen? Esto no es solo otra historia de contrabando. Es un relato fascinante sobre un genio del crimen en acción. Una historia tejida con ingenio, habilidad y nervios de hielo. Así que prepárate para un viaje al corazón de una de las operaciones de contrabando de antigüedades más audaces y astutas jamás vistas. Así que asegúrate de verlo hasta el final. ¿Quién es Jonathan Tockley Perry? Jonathan Tockley Perry, ahora de 72 años, de Winkleck, Barnstable, en Devon, es un inglés que fue caballero en el ejército. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Morales, Filosofía de la Universidad de Cambridge en 1974 y un doctorado incompleto del University College en Londres. Se trasladó a Londres tras obtener su título para trabajar como restaurador de antigüedades, y muchos pensaban que era el mejor en su campo. No es de extrañar que pudiera mudarse a Egipto y empezar a contrabandear con ayuda de sus habilidades, lo que lo convirtió en el mejor restaurador. Esta vez empleó lo contrario de sus habilidades, destruyendo estas obras de arte para que pudieran pasar por simples recuerdos en el lugar de inspección. Años después de su primer desastroso intento de contrabando de antigüedades en Roma a finales de los 70, retomó el negocio en Egipto, donde hizo conexiones con una familia egipcia de comerciantes. El gobierno egipcio ya había nacionalizado el comercio de antigüedades en ese momento, pero el mercado de antigüedades seguía siendo en gran medida inafectado. Todavía había miles de artículos y cientos de compradores. Esto condujo a un ambiente propenso a la corrupción entre los burócratas egipcios y el crecimiento del mercado de productos falsificados, carrera y cómplices. Sus operaciones, aunque aparentaban ser simples, eran sofisticadas y requerían habilidades de falsificación, engaño y mentira. El nombre real de Jonathan era Jonathan Foreman, el cual cambió a Jonathan Tockley Perry. La base de su operación de contrabando era adquirir artefactos antiguos, reconstrúyalos agregando las partes faltantes, sumergiendo los artefactos en plástico líquido, dejándolos secar. Luego las pintaron con colores brillantes y distorsionaron las escrituras en los objetos. A veces incluso llega a escribir "hecho en Egipto" en algunos de estos objetos. El objetivo básico de todas estas alteraciones es hacerlas parecer como recuerdos baratos que pueden pasar fácilmente las inspecciones. Y no hay que olvidar, él falsifica recibos de la compra de esos artículos para probar aún más su autenticidad como recuerdos para turistas y aficionados egipcios. Después de contratar a Perry, una oficina, por quien pagó 500 libras por viaje, logró organizar 7 viajes entre junio de 1992 y diciembre de 1993 desde Egipto, a un puerto libre en Zúrich. Tockley Perry mostró a Perry cómo envolver objetos invaluables en un plástico líquido transparente único, conocido como B72. Más tarde, cuando esto se solidificó, el comerciante pudo pintar los jeroglíficos de negro y adornar los artículos con relieves dorados. Para hacer que una puerta de tumba de caliza parezca aún menos auténtica, la palabra Egipto fue inscrita en la parte inferior. Terminaría pareciendo una pieza adquirida de un bazar. Una de las puertas falsas era tan grande que Tockley Perry la cortó en pedazos con una motosierra y luego la volvió a armar en su taller de Devon usando clavijas metálicas. Una vez de vuelta en Gran Bretaña, Perry presenció cómo Tockley Perry devolvía las preciadas y muy apreciadas antigüedades a su esplendor original. Él dice que su jefe eliminó la pintura y la hoja de oro de manera segura sumergiéndolos en una solución de acetona. Cuando Tockley Perry se dio cuenta de que los especialistas podrían identificar fácilmente los artefactos como bienes robados, deliberadamente eliminó ciertas características de ellos. Tal vandalismo de diseñador no redujo significativamente su valor de mercado,
Cuando necesitaba una valla para poder vender estas antigüedades robadas, encontró a un comerciante de Nueva York llamado Frederick Schultz. Dockley recibía dinero de Schultz para comprar artefactos en Egipto, los cuales Schultz luego revendía desde su opulenta galería en el centro de Manhattan. Schultz desempeñó un papel crucial en los esfuerzos de defensa de la industria de las antigüedades. Pronto asumiría la presidencia de la Asociación Nacional de Comerciantes de Arte Antiguo, Oriental y Primitivo, una prominente asociación comercial. Según todos los informes, el señor Schultz, un exalumno de Princeton de aspecto preppy cuyo padre había sido vicepresidente de la Reserva Federal, fue un representante elocuente de su sector. No solo era políticamente astuto, pero también advirtió a sus colegas que cualquier error grave fortalecería a sus detractores, independientemente de la ley. Hinckley Perry advirtió a Schultz sobre la inseguridad de sus líneas telefónicas en 1994. En un intento adicional por eludir la ley egipcia de 1983, y Hinckley Perry escenificaron antigüedades robadas recientemente para que parecieran parte de una colección inglesa antigua. Tomaron etiquetas de recetas de principios de siglo, las reprodujeron en papel áspero, las hornearon y luego usaron bolsitas de té viejas para darles toques. Luego pusieron el nombre del tatarabuelo de Hinckley Perry en ellas para crear la colección Thomas Alcott. Hinckley Perry le envió un correo electrónico a Schultz diciéndole que le había enviado 2 relieves pintados del Reino Antiguo, y añadió que las autoridades egipcias conocían la tumba de donde provenían los relieves. Por lo tanto, iba a enviar algunas etiquetas de Tom Alcock también. Uno de sus envíos más audaces fue una cabeza de piedra de Amenhotep, el tercero, de 400 años y 3.000 kilos. Al sentar las bases de un edificio de varios pisos en 1994, los obreros en Akhman, una de las ciudades más antiguas de Egipto, ubicada en el río Nilo, descubrieron artefactos antiguos, una lápida invaluable o acero mortal, del 600 a.C. Un descubrimiento así debe ser legalmente entregado a las autoridades egipcias para su análisis y la excavación apropiada. De una forma u otra, llegó a posesión de Hinckley Perry por solo $6,000. Tocqueville Perry regresó a su habitación de hotel y equipó su baño en suite como un taller. Usó pegamento para llenar los huecos en la estatua y luego la sumergió en plástico líquido. Lo pintó con colores vivos y pinceladas grandes y torpes una vez seco, pareciendo una baratija de sí mismo. Llevó la cabeza a través del aeropuerto de El Cairo hasta Zúrich, luego al Reino Unido, donde utilizó acetona para quitar su máscara y bolsitas de té, y un horno para crear documentos que atestiguaran su procedencia. Tenía un recibo falso de la compra como recuerdo. Sin una formación básica como egiptólogo, Jonathan no sabía cuál sería el valor real del acero. Finalmente se vendió por $1.200.000 en una subasta en Estados Unidos en 1993. Esta pieza fue devuelta a Egipto en 2008. Este mismo escenario de construcción ocurrió otra vez, y esta vez se descubrió el acero de Payson & Khan, aunque desconocido en ese momento. Sin embargo, conscientes de que esto pondría fin a su empeño, los constructores acudieron a uno de los traficantes de antigüedades más notorios de Egipto, Ali Farrak. El señor Ali Farrak era un hombre flaco con barba completa, muy involucrado en el comercio de artefactos robados. Él y sus hermanos manejaron una de las redes de contrabando más grandes de Egipto durante gran parte de los 90, desde la tienda de curiosidades del centro de El Cairo, que se convirtió en una visera de joyería. El edificio era una estructura euroislámica del siglo XIX. En los días de mercado, los agricultores pasaban a vender productos que provenían de sus granjas. Líderes del pueblo y ladrones informaron sobre nuevos hallazgos. Sin la cooperación de funcionarios gubernamentales corruptos que incluso dieron artefactos de FedEx, nada de esto habría sido posible. Debido a su riqueza histórica, la pobreza fue una fuente importante de ingresos para la población. Pobreza, desarrollo rápido y facilidad para la corrupción. Akhmem se ha convertido en un destino popular para los contrabandistas en busca de nuevos productos. Lugares como estos existen en todo el mundo. Naciones como Egipto, Italia y Grecia han estado suministrando al mercado durante años. Otros han ganado atención recientemente, como China, Afganistán y la antigua Unión Soviética. El comercio comienza con los aficionados pobres en Akhmem, como en todos lados. Una tarde calurosa de junio de 1994, él y Ferik estaba sentado en un coche, haciendo círculos extraños por los caminos de tierra de Akhmim,
con los ojos cubiertos por una toalla. El señor Ferenc se encontraba en un lugar de trabajo en las afueras del pueblo cuando el automóvil se detuvo y le quitaron la toalla. El acero Akmum, 3 aceros más pequeños, un sarcófago de madera pintado y algunas figurillas menores habían sido descubiertos allí unos meses antes. Un descubrimiento fascinante en Akhmim, aunque difícilmente sorprendente, ubicada a 560 kilómetros al sur de El Cairo. El Akhmim moderno es un centro de tejido y comercio, pareciendo un pueblo en auge a lo largo del Nilo. Completa con edificios de apartamentos y grúas de construcción levantadas a toda prisa para acomodar la afluencia de gente del campo circundante. Sin embargo, bajo la superficie hay un pastel arqueológico que es rico en restos del pasado, de culturas tempranas islámicas, romanas, capas griegas y egipcias, así como artículos de uso diario y monumentos en la ciudad que los antiguos egipcios nombraron en honor a su deidad de la fertilidad. Hombres. Además, los Ferencs ofrecieron a los constructores una manera rentable de sortear un gran problema. ¿Qué hacer con un gran hallazgo arqueológico que obligaría a las autoridades a cerrar un lugar de trabajo? Aún así, los constructores sabían que debían acercarse con cuidado a Ali Farag cuando llegó a Akhmim en junio de 1994. Él podía negociar un precio más bajo amenazando con reportar a los constructores a las autoridades si sabía la ubicación exacta de los artefactos. Sin embargo, después de que los hombres se reunieron en el lugar y el señor Farag se quitó la venda, comenzaron a hablar. El señor Ferenc fue mostrado los diseños del proyecto y las ubicaciones de los artefactos que estaban escondidos. Los constructores solo pedían $70,000 por todo. Un puente hacia el oeste es necesario para cada contrabandista local. Para Ali Farag era Jonathan Tockley Perry, nuestro protagonista inglés en esta historia. Los Ferencs han estado ocultando sus descubrimientos más recientes en un apartamento en un barrio de El Cairo, y Tockley Perry ha sido un visitante frecuente durante varios años. Tockley Perry afirma que habló por primera vez con Ferenc en 1988 en el antiguo Hotel Windsor de El Cairo. Tockley Perry, quien parece un actor de cine guapísimo con educación de Cambridge, estaba en sus últimos 30 cuando viajó a Egipto para servir como consultor para un comerciante danés. Él reconoce que su propia ingenuidad perjudicó el acuerdo. Tockley Perry encontró un cómplice que poco a poco le enseñó las habilidades más complejas del oficio. Justo como Farag encontró su puente, resultó que su peculiar combinación de intereses y habilidades hacía del contrabando una opción natural. Su reputación como un restaurador de antigüedades dotado ya estaba ampliamente establecida. Sin embargo, él tenía una visión de sí mismo un tanto más elaborada. Se consideraba una reliquia de la época en que nobles exploradores viajaban libremente por el exótico oriente, saqueando tesoros. El señor Tockley Perry notó el tamaño y la condición impecable del acero tan pronto como lo vio apoyado contra una pared en el escondite secreto de los Ferenc en El Cairo. Se sentó en el suelo polvoriento y miró el acero, casi en trance, tratando de descifrar si se sentía auténtico y si faltaba algún detalle. Mientras vagaba por la superficie desnuda, se encontró con una escena conmemorativa clásica. 2 ojos penetrantes, simbolizando al dios solar Ra, y 4 humanoides se acercaban a Osiris con un altar de ofrendas. Tockley Perry identificó el cartucho, un signo oblongo distintivo de Santa Kai, un faraón de la dinastía 26 cuyo reinado comenzó en el año 660 a.C. entre las 8 columnas de jeroglíficos. Los coleccionistas valoran mucho los artículos de esa época, que vio un gran florecimiento de las artes. Luego, examinó cuidadosamente cómo había envejecido la caliza y las pequeñas huellas hechas por el escultor usando una lupa de fotógrafo. En comparación con los cinceles de acero contemporáneos, las herramientas antiguas de cobre producen cortes más suaves. La firma satisfactoria del cobre se encontró en el acero Akhmum, pero también estaba preocupado de que pudiera ser tan real como ese montón de amuletos de $20,000. Ahora que su legitimidad ha sido verificada, Tockley Perry es consciente de que el acero puede estar experimentando un problema adicional. Quizás no fue descubierto por casualidad. Más bien, fue tomado de una instalación de almacenamiento o un sitio arqueológico reconocido. Si ese es el caso, podría haber documentación al respecto, como una foto o una entrada de diario, que lo identificaría y destruiría su valor de mercado. Una línea de defensa era engañar a una autoridad como el Dr. Malik, un egiptólogo del Griffith, para que investigara el artículo. Griffith es el repositorio de egiptología más importante del mundo, y como muchas organizaciones académicas,
Es generoso compartiendo su conocimiento. Sin embargo, los contrabandistas a veces aprovechan esta bondad. Y eso es precisamente lo que pasó con el acero. Por lo tanto, el resultado de ese ejercicio de Khan mostró que estaba libre de cualquier archivo. El único problema era exportarlo fuera de Egipto. Poco después, una carta de Tockley Perry informaba con entusiasmo sobre el descubrimiento en Ackman. Salió del fax en las galerías de Frederick Schultz Arte Antiguo, en la calle 57 en Manhattan. Afirmaba que el acero de Passon & Khan era el mejor que había visto en años en el mercado y que se podría comprar por $70,000 junto con el resto un tesoro. La carta era un documento notable porque decía explícitamente lo que normalmente solo se insinúa, que los artefactos tomados de otras personas están disponibles para quien los quiera tomar. Ahora que el acero de Passonicon se había añadido, su cartera estaba lista para expandirse una vez más. Los documentos financieros muestran, para el anticipo de las piezas, Schultz envió al menos $52,000 a cuentas bancarias suizas a nombre de Tockley Perry o Ferry en 1995. En marzo del año siguiente, Tockley Perry fue a Ginebra. Recuerda que había una razón más para cerrar el trato. Fue acusado de tráfico ilegal de antigüedades después de ser detenido en Gran Bretaña. Tenía grandes esperanzas de que el robo de Ackman resultara en un gran pago, proporcionando apoyo financiero antes de su juicio legal. Eli Ferre le había informado que el acero estaría llegando a Ginebra pronto. Después de 2 semanas de espera, nunca se materializó. La siguiente etapa del viaje del acero aún era desconocida. Medio tonelada de piedra parece haber desaparecido por un tiempo. Tockley Perry estaba desconcertado y no sabía qué había pasado. Tal vez hubo una traición entre la niebla. Los planes sin duda cambian y surge todo un nuevo elenco de personajes. El rastro de papel continúa a finales de 1997, cuando un manifiesto de envío indica que 2 aceros Ackman más pequeños y el acero de Passon & Khan se han procesado en un almacén de Zúrich. El almacén era un componente de la vasta red de instalaciones, conocidas como puertos libres, que manejan enormes cantidades de carbón valioso y típicamente bastante legal, como arte antiguo, piezas de tractor y partes de máquinas. Sin embargo, el sistema suizo de discreción comercial, lo que contribuye a la reputación de Suiza como un centro para contrabandistas, es la supervisión de los puertos libres de impuestos, y el acero volvió a estar en movimiento en noviembre de 1997. Un manifiesto de envío muestra que un camión de Zúrich a Ginebra transportó las 3 piezas desde Ackman, situado en una estrecha calle empedrada en el corazón de Ginebra. El arte antiguo de Phoenix irradia un sentido de exclusividad con su área de exposición sutil y esquema de colores gris. Se podrían encontrar esculturas de torsos griegos, recipientes rituales de plata de Mesopotamia y joyas adornadas con incrustaciones de lapislázuli. El acero Passon & Khan se descubrió allí a finales de 1997. La galería pertenece a 2 hermanos, Ailey y Hicham Abotan, quienes estaban en ascenso en las altas y bajas del mundo comercial. Los hermanos afirmaron que su padre compró el acero de Passon & Khan y sus 2 piezas compañeras en H.H. Antigüedades, en el Freeport de Zúrich. Los hermanos afirman que no tienen idea de quién estaba detrás de H.H. Antigüedades. Quizás su padre, que pereció en una tragedia aérea suiza en 1998, podría haber sabido. Estaban vendiendo a grandes coleccionistas como el inversor Michael Steinhardt y el diseñador Bill Blass, así como instituciones como el Metropolitano en la ciudad de Nueva York. Proporcionaron artefactos a otros comerciantes en Europa y América, como Frederick Schultz, y participaron activamente en el escenario de subastas. Establecieron una biblioteca fotográfica digital con un inventario siempre cambiante de hasta 5,000 piezas y abrieron una galería en Manhattan, justo al lado de la avenida Madison. Se vendieron por $210,000 al final del día, lo que es bastante apreciación para una pieza en una colección que empezó en $70,000. Después de 5 años, finalmente encontró un nuevo hogar en un apartamento de la Quinta Avenida, justo enfrente del Museo Metropolitano de Arte. Este robo solo trajo severas repercusiones legales y tiempo en prisión a cambio para Schultz, Ali y Jonathan, las largas manos de la ley. Operación Bull Rush fue el nombre dado a la operación que vio el fin de la operación de contrabando de Jonathan. Al registrar la casa de Tockley Perry el 28 de junio de 1994,
oficiales del equipo de artes y antigüedades de Scotland Yard, junto con egiptólogos, descubrieron que había planeado varios viajes a Egipto. Su asistente fue rastreado hasta la mencionada casa después de enviar 27 escritos de papiro que habían sido tomados de un almacén del gobierno egipcio al Museo Británico en 1994 para que un posible comprador pudiera verificar su autenticidad. Un curador los identificó como parte de un hallazgo anterior de un necrópolis animal. Notificó al Consejo Supremo de Antigüedades, a la Policía de Turismo y Antigüedades egipcia, a la Embajada egipcia en Londres y a Scotland Yard. La casa está cerca de una mansión propiedad de Andrew May de Newark, Devon. En 1993, Jonathan dijo que una cabeza de piedra egipcia, valorada en 100,000 libras, fue robada de su residencia. En los edificios de la propiedad se encontraron fotografías, documentación, falsificaciones y antigüedades incriminatorias. Descubrieron 2 puertas falsas de la tumba de Hatshepsut, un peluquero real, fuera de Caro, debajo de la cama en la casa. Documentos académicos encontrados en posesión de Tockley Perry demostraron que estaba al tanto del origen de las puertas. Más tarde, se descubrió que la tumba había sido saqueada en 1991. Cuando estaba en Egipto se encontraron varias otras antigüedades en la casa. Jonathan entró a la casa durante la redada y se encontraron otros objetos en su persona, los cuales afirmó haber encontrado por suerte en el desierto. Los registros recuperados en la propiedad demostraron la participación de Schultz en el esquema de contrabando, junto con una red de otros colaboradores en Egipto, India y el Medio Oriente, Inglaterra y Suiza. Por ejemplo, el cómplice suizo de la familia Farag, con base en El Cairo, falsificaría documentación para hacer parecer que los productos habían originado en Alemania, cuando eran enviados a Suiza. Antes del juicio de Tockley Perry en enero de 1997, el ciudadano británico solicitó que le devolvieran su pasaporte para poder visitar a una ex prometida que había perdido a su madre en Suiza. Después de que su plan se frustró, se inscribió para un nuevo pasaporte usando su nombre real, Jonathan Foreman, y cerró sus cuentas bancarias suizas con él, liderando la búsqueda y prosecución de Tockley Perry y su red de contrabando. Dick Ellis recordó al jurado de Nueva York las siguientes travesuras de los contrabandistas para evitar el castigo. Ella declaró que se hicieron amenazas contra varios testigos en el primer caso de Tockley Perry en Inglaterra. Entre ellos estaba el antiguo correo del contrabandista que fue agredido fuera del tribunal por un cómplice y acosado durante el juicio. Tockley Perry huyó a North Devon antes de que la fiscalía pudiera concluir su caso en el juicio inglés. Se internó en un establecimiento de salud mental e intentó suicidarse consumiendo cicuta maculata, conocida como cicuta o cicuta silvestre, una planta herbácea bienal sumamente venenosa nativa de Europa y el norte de África. En el verano de 1997, tuvo que enfrentarse a otro juicio debido a la parálisis temporal que le siguió. Posteriormente, Jonathan Tockley Perry, de 46 años, de Winkley, Barnstaple, Devon, fue declarado culpable de contrabando de antigüedades y de falsificar documentos para obtener un pasaporte en el Tribunal de la Corona de Knightsbridge. Vestido con una chaqueta azul y una camisa de cuello abierto, miraba hacia arriba y abajo el techo y el suelo mientras le dictaban sentencias que se ejecutaban simultáneamente. 6 años por cada delito de manejo y 8 meses adicionales por usar fraude para obtener un pasaporte. Él cumplió 3 años de una condena de 6 años en prisión en Inglaterra, mientras que Egipto lo condenó y sentenció en ausencia a 15 años de trabajos forzados unos días después. Cómplices Ellie y Tutori Farag, Andrew May y el mensajero Mark Perry fueron condenados y sentenciados a 10 a 15 años de trabajos forzados cada uno. Los ingleses fueron condenados en ausencia y cumplirían sus condenas si alguna vez pisan suelo egipcio de nuevo. Aunque Egipto ha aprobado leyes que califican cualquier patrimonio cultural no exportado adecuadamente como robado, el tribunal escuchó el argumento de Tockley Perry de que estaba haciendo un favor a los egipcios vendiendo su patrimonio. Dijo que el propósito de la mentira era proteger en lugar de destruir los fragmentos de historia. En su opinión, estos ítems serán atendidos mientras estén en el centro de la riqueza y el poder. Según él, los egipcios están arruinando su cultura. En su opinión, Egipto representa la mayor amenaza para las antigüedades egipcias en todo el mundo, y cualquier artefacto sacado de Egipto es una pieza que ha sido preservada. Frederick Schultz, el comerciante de Nueva York,
fue uno de los principales patrocinadores de las operaciones de Tockley Perry. En 1996, refutó cualquier acto indebido en ese momento y no fue procesado. Una investigación documental reveló que el comerciante estadounidense financió deliberadamente muchas de las operaciones ilegales de Tockley en París. Ellis testificó más tarde en la Fiscalía de Nueva York. El tribunal fue presentado con un ejemplo de una transacción que ocurrió en los años 90. Ellis demostró que Schultz también había adquirido un noble de piedra caliza y enérgico de Tockley Perry durante la Sexta Dinastía. En 1992, pagó al contrabandista británico más de $100,000 para adquirir la segunda mitad de la estatua. El año siguiente, lo ofreció a un tenesiano por casi $1 millón y al Museo de Arte de Brooklyn por algo más de $500,000. En el mismo año, no logró vender el artículo de contrabando más famoso de Tockley Perry, una escultura única del faraón Amenhotep III para museos en Cleveland y Texas por $2,500,000. En cambio, lo vendió por $1,200,000 en Londres. Por fin, en 2001, el juicio de Schultz comenzó en Nueva York el 20 de noviembre de 2001. Escuchando sobre el desistimiento del caso, el juicio comenzó el 28 de enero después de que el juez desestimara el plan del 3 de enero de la defensa. Los abogados de Schultz dijeron que su cliente era inocente, ya que había comprado antigüedades de Tockley Perry de buena fe después del juez Rakoff. Rechazaron los intentos del equipo de defensa de desestimar el caso. Tockley Perry y su joven prometida, así como representantes de Scotland Yard y el FBI, estaban entre los testigos que mostraron una imagen diferente de los eventos. Mostraron estados de cuenta y correspondencia entre las dos personas que parecían las de agentes secretos, que estaban en palabras codificadas y órdenes y sugerían una asociación comercial poco ética. En caso de que Tockley Perry desapareciera sin razón aparente, incluso le había escrito a su madre, sugiriendo que ella podría recurrir a Schultz para ayuda financiera. Uno de los relieves de piedra de Schultz fue descubierto más tarde por un asociado de investigación en el Museo de Arte de Brooklyn, quien concluyó que había sido saqueado. Sin embargo, el comerciante solo lo había escondido en una bóveda de la familia Ferrig en Zúrich sin más avistamientos. Frederick Schultz, el comerciante y distribuidor de antigüedades, fue declarado culpable por un jurado federal en Nueva York de conspirar para recibir antigüedades egipcias robadas, una violación de la ley estadounidense. Esto es un primero para Nueva York, y la decisión de criminalizar las acciones de un comerciante de antigüedades basada en una ley extranjera sin duda causaría importantes temblores en el mercado de antigüedades. Schultz recibió una sentencia el 11 de junio del 2002 que incluía una multa de $50,000, además de 33 meses en prisión. El 25 de junio del 2003, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito sostuvo la condena en respuesta a la apelación de Schultz de la decisión. Una apelación adicional fue negada por la Corte Suprema de EEUU. Esto marcó el final del proceso judicial contra Jonathan Tockley Perry y sus cómplices. Tockley Perry, quien ahora reside en Sandwich, cerca de la costa inglesa, no se arrepiente. Él siente que si hubiera realizado sus acciones hace un siglo, habría sido fácilmente nombrado caballero y respetado. Ha comenzado a escribir su autobiografía. Dice que después de terminar podría volver a la Universidad Colegio de Londres para completar su doctorado inconcluso. El tema del doctorado es la ética. Y aquí hemos llegado al final de nuestra historia. Si te gustó el video, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.